En los anales de los fenómenos extraños y los crímenes sin resolver, en ocasiones encontramos casos que son difíciles de clasificar. Algunos incluso parecen cruzar la línea de lo simplemente raro para adentrarse en el reino de lo casi absurdo. Uno de estos casos sería el del hombre conejo. Una historia demencial donde un conejo de tamaño humano aterrorizó los campos y bosques de Virginia durante un año. Es una historia misteriosa que se encuentra entre la línea de los fenómenos inexplicables, las leyendas urbanas y los crímenes sin resolver, que incluso se tambalea en el filo de la realidad y la locura. El cuento del hombre conejo comenzó con una serie de asesinatos brutales sin resolver que supuestamente se originaron en un manicomio que existía en el condado de Clifton, Virginia, en el año 1900. Cuando la gente comenzó a trasladarse a vivir al poblado que se encontraba cerca del manicomio, pidieron amablemente que el centro lleno de lunáticos fuese cerrado. En respuesta a aquella petición, una nueva instalación que se conocía como la prisión de Lorton fue construida y los internos se prepararon para ser reubicados en el nuevo centro. Según la historia, en el otoño de 1904, los internos fueron subidos en 15 transportes para ser trasladados a las nuevas instalaciones. Se dice que en algún momento durante el viaje a la prisión de Lorton, el conductor de uno de los vehículos dio un volantazo con violencia con el propósito de evitar algo en la carretera. El transporte, por consiguiente, se salió de la carretera para estrellarse espectacularmente en el desierto oscuro. La mayoría de los presos a bordo, incluido el conductor, murieron en el accidente. Pero algunos sobrevivieron, escaparon al paisaje circundante, fundiéndose con el negro de la noche. Al día siguiente, la policía estaba trabajando duro peinando la zona para cazar a los que se habían escapado. Después de una persecución exhaustiva e intensa que duró meses, las autoridades dijeron que habían capturado a todos menos 2 de los cerca de 10 presos que se habían escapado: Marcus A. Wolster y Douglas J. Griffon. La búsqueda de los desaparecidos ofreció pequeñas pistas sádicas. La policía y los lugareños afirmaron que se encontraron muchos cadáveres mutilados de conejos, algunos de ellos colgando en los árboles que habían sido desmembrados parcialmente. Sus pieles habían desaparecido y estaban medio comidos. La policía encontró el cuerpo de uno de los presos, de Wolster, colgando bajo un puente de las vías del ferrocarril en Colchester. Al parecer, había una nota adjunta a los pies del muerto que decía: «Nunca me encontrará. No importa cuánto te esfuerces. Firmado el hombre conejo». La policía ya sabía el destino de uno de los lunáticos escapados, pero el otro estaba al acecho en alguna parte del desierto. A medida que la policía buscaba a Griffon, siguieron encontrando conejos mutilados sin piel y medio comidos que supusieron habían sido matados por el preso fugado. Y así, a causa de estos restos, además de la nota críptica que había sido encontrada, el fugitivo se conocía como el hombre conejo. El 7 de abril de 1905, después de una intensa búsqueda por el desierto, la policía abandonó la caza del hombre conejo, considerando que o estaba muerto o no se encontraba en la zona desde hacía tiempo. Supuestamente, la noche de Halloween de 1905, un grupo de adolescentes fueron al cruce de la autopista de Colchester, cerca de Clifton, Virginia, donde se encontraba el puente del hombre conejo, en el que habían encontrado colgando el cadáver sin vida de Wolster. Se dice que 3 de los adolescentes más tarde se encontrarían muertos, sus gargantas cortadas y con cortes largos en el abdomen como si hubieran sido eviscerados como un conejo. La historia causó gran alboroto en su momento, y los padres advertían a sus hijos de no ir a ninguna parte cerca de ese puente. En Halloween de 1906, el hombre conejo presuntamente golpeó de nuevo. Esta vez se dijo que 7 adolescentes hicieron una fiesta bajo el puente. Entre ellos había una chica joven con el nombre de Adrienne Hatala, pero se separó del grupo asustada por las historias que contaban sus amigos. De acuerdo con su relato, vio una luz tenue que se acercaba al puente, seguido después de un destello cegador de luz brillante que emanaba del puente alrededor de la medianoche.
Dijo que podía oír los gritos de angustia de sus compañeros y cuando se acercó a investigar, encontró los cuerpos de todos sus amigos colgados debajo del puente, mutilados de una manera similar a los adolescentes que se habían encontrado el Halloween anterior. Más asesinatos tendrían lugar en los años siguientes, en 1913, 1949 y de nuevo en 1976. Fueron supuestamente encontrados los cuerpos de varios adolescentes colgando bajo el puente, asesinados y mutilados de una manera brutal. A lo largo de esta locura, las investigaciones sobre los homicidios no encontraron nada. Durante todo este tiempo, una serie de extraños avistamientos estaba empezando a surgir alrededor de la zona. La de una persona de tamaño adulto vagando por el desierto, cerca del puente del hombre conejo, vestido con una especie de traje de conejo, a menudo se decía como empuñando un hacha o un cuchillo largo. La figura también fue vista en áreas tan lejanas como Maryland y el Distrito de Columbia. Dos de los relatos más fascinantes y extraños del hombre conejo surgieron en 1970. El primer incidente ocurrió el 19 de octubre de 1970, cuando un cadete de la Academia de la Fuerza Aérea, con el nombre de Bob Bennett, fue con su prometida en un coche a un apartado junto a la carretera en Burke, Virginia, donde la pareja podía estar sola. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de una figura blanca en movimiento junto al vehículo. Momentos más tarde, la ventana delantera estalló en una cascada de vidrio. Bob Bennett, horrorizado, arrancó el vehículo y aceleró poniendo distancia. Mientras gritaban por el camino, se dieron cuenta de una pequeña hacha en el suelo del coche. Cuando le preguntó más tarde la policía, Bennett insistiría en que el agresor iba vestido con un traje de conejo y también se lo dijo a sus superiores en la base de la Fuerza Aérea. A pesar de tener la sensación de que no era más que una historia de fantasmas espeluznantes o mito urbano, la historia de un maníaco sin identificar acechando el área era suficiente para ser tomado bastante en serio por la policía. Después de aquello, muchos informes comenzaron a llegar de un conejito de tamaño humano que recorría la noche cerca del puente Colchester, para acosar o incluso atacar a las personas que se aventuraban allí. En total, cerca de 50 dichos informes fueron registrados por personas que afirman haber visto o se habían enfrentado al hombre conejo. El patrón que seguía el misterioso intruso fue extrañamente coherente, acosando a parejas en los coches, que representaba la mayoría de los informes, y la mayoría de ellos mencionaban el uso de un hacha de algún tipo, y todos ellos lo describen con la misma apariencia monstruosa, un ser disfrazado de conejo. Informes adicionales de un maníaco vestido como un conejito que rondaba por la zona fueron tan numerosos que el cuento del hombre conejo comenzó a tomar el aire de una leyenda urbana espeluznante, sobre todo entre adolescentes en la noche de Halloween. Una de estas historias cuenta que supuestamente ocurrió en 1987, cuando un adolescente con el nombre de Jeanette Charletier salió con 4 de sus amigos en la noche de Halloween hacia el puente Colchester. Todos iban andando por ahí tratando de asustar a los demás, hablando de la leyenda espeluznante del hombre conejo. Jeanette no creía en las historias, pero alrededor de la medianoche hubo un repentino destello de luz brillante bajo el puente y sintió que le habían cortado el pecho. En sus esfuerzos por escapar presa del pánico, golpeó su cabeza con algo colgando por allí, presumiblemente un cuerpo. La historia cuenta que ella se vio a sí misma en el cuerpo que colgaba y se desmayó. Cuando se despertó de lo que parecía una pesadilla, se encontró con que había estado sangrando y que su cabello se había vuelto blanco. A la luz de tal amenaza, se puso en marcha una operación de vigilancia policial. El jefe de la investigación, W.L. Johnson, estaba intrigado por los diversos informes de conejos blancos de tamaño de un hombre que deambulaban para atacar a la gente. Pero tras varias investigaciones declaró que, después de una extensa investigación sobre este y otros casos de esta misma naturaleza, se sigue sin demostrar si existe o no el hombre conejo. Las únicas personas que han visto a este ser han sido adolescentes. Al entrevistar a todo el mundo en este caso que pueden haber tenido conocimiento de las incidencias relativas a un hombre conejo, no ha habido ninguna información significativa al descubierto que diera lugar a la identidad de la persona o personas que se hacen pasar por un hombre conejo. Este caso será marcado como inactivo.
El Paso de Colchester se ha convertido en un lugar famoso por el hombre conejo. Atrae a gentes de todas partes con una fascinación macabra por estas historias. Avistamientos ocasionales del presunto hombre conejo continúan hasta nuestros días. Y en 2001, 6 estudiantes locales salieron a buscarlo con un guía. El grupo encontró supuestamente cadáveres mutilados de conejos en la zona y se asustó cuando afirmaron haber visto figuras sombrías que merodeaban por los bosques de los alrededores. Es difícil conectar este tipo de leyendas urbanas y presuntos avistamientos a ningún tipo de evidencia sólida que demostrase que los incidentes realmente ocurrieron, y no son las imaginaciones febriles de adolescentes asustados por una buena historia. ¿Es este un caso de un fantasma, un crimen sin resolver, un psicópata suelto, algún animal misterioso? ¿O es simplemente la psique humana delirante, trabajando sobre sus miedos internos para crear un fantasma y construir un mundo real en forma de historias de miedos y mitos? La historia de un conejo del tamaño de un hombre corriendo para aterrorizar, llegando incluso al asesinato, hace que la gente cruce la línea del misterio y llegue a la ridiculez. Pero muchas leyendas urbanas, sin duda, tienen su origen en alguna parte de verdad. Así que, ¿quién sabe realmente? Si te ha gustado el vídeo, por favor dale a like y compártelo con tus amigos, no hay mayor recompensa para mí. Y desde aquí aprovecho para desearte un feliz año 2017, que tu vida sea tan provechosa como misterios hay en el mundo. Bechis, adiós.